Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 134. ¿Sí? Ya concluimos el mes de septiembre, nuestro especial mes patrio de Crímenes Atroces, que concluimos de manera un poco macabra con la Iglesia de la Luz del Mundo. Y que como dato que eso no quedó en el episodio porque se grabó antes de que pasara la noticia, es que en Michoacán detuvieron a unos miembros de la Luz del Mundo que llevaban armas, pero que fueron tiempo después liberados por, según dicen, por que la orden de arresto no fue correcta. Pero bueno, así es México, protegiendo a una secta cuyo líder está en la cárcel. Pero dejemos al lado un mes patrio y empezamos con el mes de octubre. Sí, una de mis fechas favoritas porque empieza ya el frío y es el Halloween. Y sí, va a haber, como ya hubo cuando desde que empezamos este podcast, va a haber especial de octubre. ¿Y qué quiero decir con octubre? No es precisamente contamos cosas de terror. O sea, son casos que están relacionados con el terror que a lo mejor ocurrieron durante el día de Halloween o el mes de octubre, aunque son tan escabrosas que meramente se ganaron estar en este especial, ya que, pues, es mi podcast y yo puedo poner los casos que quieran en el mes que yo quiera. Pero bueno, más que nada vamos a empezar con este viaje a través de 5 casos para este especial de Halloween. Comenzando con nuestro país vecino, Estados Unidos. Ya que entre 1979 y 1981, la comunidad afroamericana estaba atemorizada, ya que al menos 28 niños y adolescentes fueron asesinados en Atlanta, Georgia. Y aunque existió un sospechoso que fue juzgado y sentenciado, mantiene su inocencia, ya que solo fue juzgado por 2 asesinatos. Este es el caso de los asesinatos de niños de Atlanta, que si han visto la serie de Mindhunter es lo que más o menos no la trama completa de la temporada, sino lo que se le cuenta en toda esa temporada. Pero ahorita de hecho mencionaré esa temporada de Mindhunter, este podcast. Pero como siempre, antes de hablar del caso en sí y las reacciones que hubo, primero me gustaría darle contexto. 1981, donde ocurrieron esta serie de asesinatos, la vida de la comunidad afroamericana en Atlanta, Georgia, estuvo marcada por una mezcla de orgullo, movilidad social ascendente y persistente segregación racial. Atlanta, como la ciudad demasiado ocupada para odiar, ese era el eslogan promovido desde los años 60, que buscaba proyectar a Atlanta como un centro progresista en materia racial, distinto a otras ciudades del sur. En realidad, aunque existían oportunidades educativas y laborales, la segregación de facto seguía presente. Atlanta era un polo de crecimiento para afroamericanos profesionales. La ciudad tenía una gran concentración de colegios y universidades históricamente negros, como Spelman, Morehouse, Clark College, Morris Brown y el ITC, lo que alimentaba una élite académica y empresarial y política negra. En 1973, Maynard Jackson se convirtió en el primer alcalde afroamericano de una gran ciudad del sur. Para finales de los 70, su sucesor, Andrew Young, que fue ex colaborador de Martin Luther King Jr., mantenía esa línea de liderazgo negro. Eso daba a Atlanta un carácter distinto. Era una ciudad donde los afroamericanos tenían poder político. Aunque había varios negros consolidados como Southwest, Atlanta y West End, la segregación residencial persistía.
La comunidad blanca de clase media se trasladaba progresivamente a los suburbios, dejando el centro más afroamericano. La clase media negra crecía, pero muchos afroamericanos vivían en condiciones de pobreza. Las diferencias de ingreso entre negros y blancos eran notorias. El sistema escolar aún mostraba desigualdades, muchos niños negros asistían a escuelas con menos recursos, a pesar de las decisiones judiciales que buscaban la desegregación. Las iglesias negras eran el eje de la vida comunitaria, no solo en lo espiritual, sino en lo político, educativo y social. Southwest Atlanta o Cascade, Adamsville y West End eran el corazón de la clase media y profesional negra. Calles arboladas, casas unifamiliares, vecindarios orgullosos con la fuerte identidad comunitaria. Los proyectos de vivienda pública como Perry Homes o Tetchwood Homes concentraban familias de bajos ingresos, muchas encabezadas por madres solteras, con alta vulnerabilidad a la pobreza y la violencia. Los blancos de clase media iban abandonando la ciudad hacia condados como Cobb y Gwinnett, dejando el centro de Atlanta con mayoría negra. Ahora, si hablemos de los crímenes, las reacciones de la sociedad y la investigación. Empezando con el primer asesinato registrado, que fue a mediados de 1979, cuando Edward Hope Smith, mejor conocido como Teddy, de 14 años, y Alfred Q. Evans, de 13, desaparecieron con 4 días de diferencia. Sus cuerpos fueron encontrados el 28 de julio en una zona boscosa. Smith presentaba una herida de bala calibre 22 en la parte superior de la espalda. Se creían que eran las primeras víctimas del supuesto asesino de niños de Atlanta. El 4 de septiembre, la siguiente víctima, Milton Harvey, de 14 años, desapareció mientras hacía un recado al banco para su madre. Iba en bicicleta y fue encontrada una semana después en una zona remota de Atlanta. Su cuerpo no fue recuperado hasta noviembre de ese año. El 21 de octubre, Yusuf Bell, de 9 años, fue a una tienda de Ray Burton para su vecina, Eula Britsam, en Reese Grocery, en la calle McDaniel. Un testigo declaró haber visto a Yusuf cerca de la intersección de McDaniel y Fulton, subiéndose a un coche azul antes de desaparecer. Su cuerpo fue encontrado el 8 de noviembre en la abandonada escuela primaria E.P. Johnson por un conserje que buscaba un lugar para orinar. El cuerpo de Well fue encontrado vestido con los pantalones cortos marrones que llevaba puestos por última vez. Aunque tenía un trozo de cinta adhesiva pegada, había 2 golpes en la cabeza y la causa de la muerte fue estrangulación. La policía no relacionó de inmediato su desaparición con los asesinatos anteriores. El 4 de marzo de 1980, la primera víctima femenina fue Angel Lennard, de 12 años, que desapareció. Salió de su casa alrededor de las 4 p.m. con un conjunto vaquero y fue vista por última vez en la casa de una amiga viendo el programa de televisión Sanford and Son. El cuerpo de Lennard fue encontrado 6 días después en un terreno baldío alrededor de Chambleton Road, con la misma ropa con la que había salido de casa. Tenía ropa interior blanca que no le pertenecía metida en la boca y las manos atadas con un cable eléctrico. La causa de la muerte fue estrangulación. El 11 de marzo, una semana después de la desaparición de Lennard, Jeffrey Mattis, de 11 años, desapareció mientras hacía un recado para su madre. Vestía pantalones deportivos grises, zapatos marrones y una camisa blanca y verde. Meses después, una niña afirmó haber visto subir a un coche azul con un hombre de piel clara y otro de piel oscura. El cuerpo de Jeffrey Mattis fue encontrado en una zona boscosa cubierta de zarzas, 11 meses después de su aparición, momento en el que no se pudo determinar la causa de la muerte. El 18 de noviembre, Eric Middlebrooks, de 15 años, desapareció. Fue visto por última vez contestando el teléfono en su casa y luego saliendo a toda prisa en su bicicleta,
llevándose un martillo para repararla. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente junto a su bicicleta en el garaje trasero de un bar de Atlanta. El bar estaba ubicado junto a lo que entonces era el Departamento de Rehabilitación de Delincuentes de Georgia. Tenía los bolsillos al revés, el pecho y los brazos presentaban heridas leves de arma blanca y se determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico por objeto contundente. Una semana antes de su desaparición, Middlebrooks había testificado contra 3 menores en un caso de robo. Curiosamente. El 9 de junio, Christopher Richardson, de 12, desapareció camino a una piscina local. Fue visto por última vez caminando hacia el centro recreativo Midway del condado de Cliff en Midway Park. Vestía pantalones cortos azules, camiseta azul claro y zapatillas azules. Su cuerpo no fue encontrado hasta enero del año siguiente, vestido con un traje de baño desconocido, junto con el cuerpo de una víctima posterior, Earl Terrell. No se determinó la causa de muerte de Richardson. El 22 de junio, la Tonya Wilson, de 7 años, desapareció del departamento de sus padres. Según un testigo, al parecer fue secuestrada por 2 hombres, uno de los cuales fue visto trepando por la ventana del apartamento y luego sosteniendo a Wilson en brazos mientras hablaba con el otro hombre en el estacionamiento. El 18 de octubre, el cuerpo de Wilson fue encontrado en una zona vallada al final de la calle Verbena en Atlanta. Para entonces el cuerpo ya estaba esqueletizado y no se pudo determinar la causa de la muerte. Al día siguiente, el 23 de junio, Aaron Witchie, de 10 años, desapareció tras ser visto cerca de un supermercado local, subiéndose a un Chevrolet azul con 1 o 2 hombres negros. Un testigo afirma haber visto a Witchie siendo conducido desde el supermercado Tanner's Corner por un hombre negro de 1,83 metros de altura y 82 kilos, de unos 30 años, con bigote y perilla. La descripción del vehículo que dio la testigo coincidía con la de un vehículo similar implicada en la desaparición de Jeffrey Mattis. A las 6 de la tarde, Witchie fue visto en un centro comercial. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado debajo de un puente. La causa oficial de la muerte fue asfixia por fractura de cuello sufrida en una caída. ¿Con qué se cayó? No sabemos. En julio de 1980, 2 niños más, Anthony Carter, de 9 años, y Earl Terrell, de 10, fueron asesinados. Clifford Jones, de 13 años, desapareció el 20 de agosto, fue encontrado muerto por estrangulamiento. Su cuerpo fue hallado el 21 de agosto, un día después, detrás de un contenedor de basura en la parte trasera del antiguo centro comercial Hollywood Plaza. Darren Glass, de 10, fue reportado como desaparecido el 14 de septiembre y su cuerpo no ha sido recuperado. Charles Stevens, de 12 años, fue reportado como desaparecido el 9 de octubre. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en Normanbury Drive, cerca de la entrada de un parque de casas rodantes. A Stevens le faltaba una camiseta y uno de sus zapatos, pero aún vestía sus pantalones azul oscuro. La policía determinó que la causa de su muerte fue asfixia. También se identificaron marcas de rozaduras en su nariz y boca. Se encontraron pelos de perro y 2 cabellos de cabeza caucásica en el cuerpo, junto con 2 vellos púbicos que no pertenecían ni a Stevens ni a Williams y que se encontraron en sus calzoncillos a 290 metros de distancia. El Estado consideró este caso un caso patrón en el juicio de Williams. Hablaremos de Williams más adelante. Aaron Jackson, de 9 años, desapareció el 1 de noviembre. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente, siendo estrangulado, boca arriba y en la orilla de un río. Patrick Rogers, de 16, conocía a varias de las víctimas anteriores. Desapareció el 30 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado el 7 de diciembre en el río Chattahoochee. La policía especuló que lo habían dejado caer desde el puente. Los asesinatos continuaron en 1981. La primera víctima conocida en el nuevo año fue Louis Getter, de 14 años, quien desapareció el 3 de enero y el cuerpo de Getter fue encontrado el 5 de febrero. Terry Pugh, de 15 años, amigo de Getter, desapareció igual en enero.
Una llamada anónima indicó a la policía dónde encontrar el cuerpo de Pugh. Terry vivía en el mismo apartamento que Edward Smith, o Teddy, quien fue asesinado en 1979. En febrero y marzo del 81 se descubrieron 6 cadáveres más, presumiblemente relacionados con los homicidios anteriores. Entre los fallecidos se encontraba el cuerpo de Eddie Duncan, de 21 años, la primera víctima adulta. En abril, Larry Rogers, de 20, John Porter, de 28, y Jimmy Ray Payne, de 21, fueron asesinados. Porter y Payne eran ex convictos que acababan de salir de la prisión estatal de Arendelle tras cumplir una condena por robo. El 12 de mayo del 81, agentes del FBI encontraron el cadáver de William Barrett, o Billy Starr, de 17 años, en la cerca de una zona boscosa cerca de su casa. Un testigo, Harold Wood, de 32 años y conserje de la preparatoria Southwest, se había quedado sin gasolina aproximadamente a una milla del lugar. Wood describió a un hombre negro que observaba el lugar donde se encontró el cadáver antes de irse en un Cadillac blanco sobre azul. A finales de mayo de 1981 se añadió a la lista la última víctima reportada, Nathaniel Carter, de 27 años. Fue visto por última vez por el jardinero Robert E. Henry en la entrada del teatro Rialto de Atlanta, supuestamente de la mano de Wayne Williams, quien hablaremos después más adelante, y su cuerpo fue descubierto 2 días después. Hasta ahí los bandos de asesinatos. Vamos con la investigación que se hizo. El investigador Chet Dettlinger creó un mapa de la ubicación de las víctimas. A pesar de la diferencia de edad, las víctimas se encontraban dentro de los mismos parámetros geográficos. Estaban conectadas con Memorial Drive y 11 calles principales de la zona. La autora Ginger Strand vincula los asesinatos con el racismo en las autopistas y el máximo programa de renovación urbana de Atlanta que desestabilizó los barrios afroamericanos. Hubo retrasos significativos en el inicio de la investigación. Durante los asesinatos, más de 100 agentes trabajaban en la investigación. La ciudad de Atlanta impulsó toques de queda y los padres de la ciudad sacaron a sus hijos de la escuela y les prohibieron jugar al aire libre. A medida que se identificaba la cobertura mediática de los asesinatos, el FBI predijo que el asesino podría arrojar a la siguiente víctima a un cuerpo de agua para ocultar cualquier evidencia. La policía vigiló casi una docena de puentes de la zona, incluyendo cruces del río Chattahoochee. Durante una vigilancia, el 22 de mayo del 81, detectives tuvieron su primera pista importante cuando un agente escuchó un chapoteo debajo de un puente. Otro agente vio una camioneta Chevrolet blanca de 1970 dar la vuelta y cruzar el puente de regreso. 2 patrullas detuvieron posteriormente a la camioneta sospechosa a unos 800 metros del puente. El conductor era Wayne Williams, de 23 años, supuesto promotor musical y fotógrafo independiente. La camioneta Chevrolet pertenecía a sus padres. Durante el interrogatorio, Williams declaró que se dirigía a una audición para la cantante Shirley Jones. Williams afirmó que vivía en la cercana ciudad de Smyrna. La policía no encontró ningún registro de ella ni de la cita. Antes de continuar, hablemos un poco del sospechoso de estos crímenes. Nos referimos a Wayne Bertram Williams, quien nació el 27 de mayo de 1958 y se crió en el barrio Dixie Hills al sureste de Atlanta, Georgia. Es hijo, porque todavía sigue vivo, de Homer y Fane Williams. Sus padres eran profesores. Williams se graduó de la escuela secundaria Douglas y desarrolló un gran interés por la radio y el periodismo. Fundó su propia estación de radio de corriente portadora y comenzó a frecuentar las estaciones Wigo y WAOK, donde se hizo amigo de varios locutores y comenzó a incursionar en la producción y presentación de música pop. De hecho, se sabe de la biografía de Wayne Williams. Ahora continuemos con el caso.
2 días después del 24 de mayo, el cuerpo desnudo de Nathaniel Carter, de 27 años, fue encontrado flotando río abajo a pocos kilómetros del puente donde la policía había visto la camioneta sospechosa. Basándose en esta evidencia, incluyendo que el agente de policía escuchó el chapoteo, la policía creyó que Williams había matado a Carter y se había deshecho de su cuerpo mientras la policía estaba cerca. Los investigadores detuvieron a Williams en el puente, encontraron guantes y una cuerda de nylon de 60 metros en el asiento del pasajero. Según investigadores, la cuerda parecía similar a las marcas de ligadura encontradas en Carter y otras víctimas, pero nunca se llevó a cabo su análisis. Añadiendo a la creciente lista de circunstancias sospechosas, Williams había repartido volantes en barrios predominantemente negros, convocando a jóvenes entre 11 y 21 años a audicionar para su nuevo grupo de canto, al que llamó Gemini. Williams no pasó la prueba del polígrafo del FBI, aunque los resultados no son admisibles como prueba en tribunales penales. Se encontraron fibras de una almohada en la residencia de Williams que coincidían con las observadas en 2 de las víctimas. Posteriormente se compraron fibras adicionales de la casa, los vehículos y el perro de los Williams con fibras descubiertas en otras víctimas. Además, el testigo Robert Henry afirmó haber visto a Williams de la mano y caminando con Nathaniel Caniel la noche en la que se cree que murió. El 21 de junio de 1981, Williams fue arrestado. Un gran jurado lo acusó de asesinato en primer grado por las muertes de Nathaniel Carter y Jimmy Ray Payne, de 22 años. La fecha del juicio se fijó para principios de 1982. Cuando se dio a conocer oficialmente la noticia del arresto de Williams, su estatus como sospechoso se había filtrado previamente en los medios. El agente del FBI y una eminencia en cuanto a que dio las investigaciones sobre asesinos en serie, John E. Douglas, declaró que si se trataba de Williams, tenía buenas perspectivas para un buen porcentaje de los asesinatos. Douglas había concedido previamente una entrevista a la revista People sobre cómo perfilar al asesino como un joven negro. Esto fue ampliamente difundido, ya que el FBI declaró culpable a Williams y Douglas fue censurado oficialmente por el director del FBI. La selección del jurado comenzó el 28 de diciembre del 81 y duró 6 días. El jurado estuvo compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, entre ellos 8 afroamericanos y 4 caucásicos. El juicio comenzó oficialmente el 6 de enero de 1982, presidido por el juez Clarence Cooper. La prueba más importante contra Williams fue el análisis de fibra entre las víctimas de cuyo asesinato fue acusado, Jimmy Ray Payne y Nathaniel Carter, y los 12 casos de homicidio con un patrón en los que las pruebas circunstanciales demostraron numerosos vínculos entre los crímenes. Estas pruebas incluyeron testigos que declararon haber visto a Williams con las víctimas y algunos testigos sugirieron que había solicitado favores sexuales. No sabemos exactamente qué pasó. La presentación del caso por parte de la Fiscalía fue criticada hasta el punto en el que algunas jurisdicciones podían haber resultado en la anulación del juicio. En particular, 2 agentes especiales del FBI testificaron que la probabilidad de que las víctimas no hubieran tenido contacto con Williams era, cito, probablemente imposible. Prácticamente imposible, basándose únicamente en la relativa rareza de las fibras encontradas en las víctimas, que parecían coincidir con las fibras halladas en el coche y la casa del sospechoso. Tras revisar el caso, el juez de la Corte Suprema de Georgia, George T. Smith, consideró inadmisibles las pruebas o la falta de ellas. El 27 de febrero de 1981, tras 11 horas de deliberación, el jurado declaró a Wayne Bertrand Williams culpable de 2 asesinatos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión estatal Hancock de Georgia en Spartan.
Williams nunca fue juzgado por ninguno de los asesinatos de menores en Atlanta. Sin embargo, la policía le atribuyó otras 22 muertes, incluida la de 18 menores. Williams cumple su condena en la prisión estatal de Tel-Aviv. En noviembre del 2019, a Williams se le denegó nuevamente la libertad condicional y volverá a ser elegible para ella en noviembre del 2027, o sea, en unos 2 años. En un número de septiembre de 1986, la revista musical estadounidense Spin, los periodistas Robert Keating y Mary Michael Cooper, el último de los cuales luego encontraría fama como guionista, informaron que la Oficina de Investigación de Georgia, el FBI, que había estado llevando a cabo una investigación secreta sobre, y escuchen, la posible participación del Ku Klux Klan en los crímenes, en conjunto con la del Grupo de Trabajo Especial sobre Niños Desaparecidos y Asesinados. Descubrió que miembros del Ku Klux Klan podrían haber estado involucrados en el asesinato de la víctima Lubie Gitter y podría haber estado vinculado a los asesinatos de otras 14 personas. Supuestamente una familia de miembros del Ku Klux Klan que vivía fuera de Atlanta esperaba encender una guerra racial en Atlanta e intentó reclutar a otros para este propósito. Se dice que Charles T. Sanders, un traficante de narcóticos y reclutador para el grupo, le dijo a un informante criminal que tenía la intención de matar a Getter varias semanas antes de que se encontrara su cuerpo. Después de que Getter chocara su coche con un kart, Sanders supuestamente le dijo al informante, cito, «Voy a matar a ese negro bastardo, lo voy a estrangular con mi pene». Poco después, el hermano de Sanders, Don, fue grabado diciéndole a otro miembro del Ku Klux Klan que iba a buscar a otro niño pequeño. Además, se decía que Charles Sanders tenía una cicatriz que coincidía con la descripción de un testigo presencial que dijo haber visto a Getter entrar en el coche de un hombre blanco con una cicatriz irregular en el cuello y un perro de pelo similar al encontrado en los cuerpos de Getter y otras víctimas. El artículo informó que en 1981 miembros del FBI y funcionarios de otras agencias del orden optaron por cerrar la investigación y sellar sus hallazgos. Una transcripción manuscrita de la conversación entre miembros del Ku Klux Klan sobre el asesinato de Getter fue enviada anónimamente a Lynn Watley en 1985, abogada que entonces representaba a Wade Williams. En una audiencia de 1991 sobre la solicitud de Williams de un nuevo juicio, en la que estuvo representado por los abogados Alan Dershowitz, William Kunstler y Bobby Lee Cook, los investigadores de las agencias policiales de Atlanta y Georgia testificaron que tenía poco o ningún conocimiento de la investigación del FBI. En la misma audiencia, un informante del FBI informó que en 1981 Charles Sanders había admitido haber asesinado a Getter mientras Whitaker llevaba un micrófono oculto. En mayo del 2004, hace ya creo que unos 41 años, unos 6 meses después de convertirse en jefe de la policía del condado de Cal en noviembre del 2003, Louis Graham reabrió las investigaciones sobre las muertes de las 5 víctimas del condado de Cal: Aaron Ritchie de 10 años, Curtis Walker de 13 y Yusuf Bell de 9, William Barrett de 17 años y Patrick Baltazar de 11 años. Graham, uno de los investigadores originales de estos casos, dijo que dudaba que Wayne Williams, el hombre condenado por 2 de los asesinatos y culpado por otros 22, fuera culpable de todos ellos. El 21 de junio del 2006, la policía del condado de Cal abandonó la investigación de los asesinatos de niños en Atlanta. Tras su renuncia, Graham fue reemplazado por el jefe interno Nick Marinelli, quien declaró, cito,
Hemos sacado a la luz lo que teníamos y no hemos encontrado nada. Así que hasta que algo salga bien, o hasta que recibamos más pruebas, o hasta que haya retroalimentación forense de las pruebas existentes, continuaremos investigando los otros casos sin resolver que estén a nuestro alcance. El 29 de enero del 2007, los abogados del estado de Georgia accedieron a permitir la prueba de ADN del pelo del perro utilizado para condenar a Williams. Esta decisión se tomó en respuesta a una demanda presentada por Williams para apelar su condena y cadena perpetua. El abogado de Williams, Jack Martin, solicitó a un juez del Tribunal Supremo del Condado de Fulton que le permitieran la realización de pruebas de ADN en el cabello y sangre canina y humana, alegando que los resultados podrían ayudar a Williams a ganar un nuevo juicio. El 26 de junio del 2007, ese mismo año, los resultados de la prueba de ADN mostraron que el pelo de los cuerpos contenían la misma secuencia de ADN mitocondrial que el perro de Williams, una secuencia que se presenta solo en aproximadamente 1 de cada 100 perros. La doctora Elizabeth Wichtum, directora del laboratorio de la UC Davis, que realizó las pruebas, declaró a The Associated Express que si bien los resultados fueron bastante significativos, no indican de manera concluyente que el perro de Williams sea el origen del pelo, ya que el laboratorio solo pudo analizar el ADN mitocondrial, que a diferencia del ADN nuclear, no se puede demostrar que sea exclusivo de un perro. O sea, por casi prueba de ADN, pues casi le falla. Más tarde, en 2007, el FBI realizó pruebas de ADN a 2 cabellos humanos encontrados en una de las víctimas. La secuencia del ADN mitocondrial en los cabellos eliminaría el 99.5% de las personas al no coincidir con su ADN y al 98% de las personas afroamericanas al no coincidir con su ADN. Sin embargo, coincidieron con el ADN de Williams, por lo que no descartaron la posibilidad de que los cabellos fueran suyos. El 21 de marzo del 2019, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, y la jefa de la policía de Atlanta, Erica Shields, anunciaron que las autoridades volverían a analizar las pruebas de los asesinatos recopilados por el Departamento de Policía de Atlanta, la Fiscalía del Condado de Fulton y la Oficina de Investigación de Georgia. En una conferencia de prensa, la alcaldesa Bottoms declaró, cito, quizás ya no quede nada por analizar, pero creo que la historia nos juzgará por nuestras acciones y podremos decir que lo intentamos. En julio del 2021, Bottoms anunció que se había identificado y tomado muestras de ADN en 2 casos que serían sometidos a análisis indicionales en un laboratorio privado. Los investigadores revisaron el 40% de la evidencia de ADN original y la enviaron al mismo laboratorio privado para su análisis el 21 de junio del 2021. Hasta diciembre del 2022 no se habían hecho públicos los resultados a pesar de las solicitudes de las familias de las víctimas. En 2019, Williams seguía manteniendo su inocencia. La primera cobertura mediática nacional del caso fue en 1980, cuando un equipo de la ABC News 2020, Stan Hope Gold y Bill Lichtenstein, el productor Steve Tello y el corresponsal Bob Sirkin de la oficina de ABC en Atlanta investigó el caso. Fueron asignados a la policía después de que el presidente de ABC News, Ron Aldredge, leyera un breve artículo en el periódico que decía que la policía había descartado cualquier conexión entre la explosión de una guardería, que resultó ser un horno defectuoso, y los casos de niños perdidos y desaparecidos que nos habían reportado previamente en los medios nacionales. En una semana el equipo informó sobre los niños muertos y desaparecidos y dio a conocer la noticia de que el grupo de trabajo de la policía de Atlanta no estaba anotando ni siguiendo cada pista que recibían a través de la línea directa de la policía que se había establecido. En 1981, el novelista británico Martin Amis Poe
Amis publicó The Killing in Atlanta para The Observer, posteriormente compilado en The Moronic Inferno and the Other Visits to America, de 1986. En 1982, el escritor Martin Pasco dedicó un número del cómic Saga of the Swamp Thing a la buena gente de Atlanta para que dejen atrás el horror, pero no lo olviden. La historia giraba en torno a un asesino en serie que atacaba a niños pertenecientes a minorías en el pueblo ficticio de Peterborough, Arkansas, quien se revela como un demonio que había poseído al presentador de televisión Tío Barney, una parodia de apenas velada de Fred Rogers. Aunque el demonio es finalmente derrotado, la historia termina con una nota ominosa que critica las desigualdades sociales que convertirían a los niños no blancos en blancos tan atractivos como los programas de televisión infantiles que fomentan la confianza ciega en los desconocidos. En 1985 se estrenó la miniserie de televisión The Atlanta Charles Murders. La película se centraba en los asesinatos y el arresto del sospechoso. La película giraba principalmente en torno a las consecuencias de los asesinatos y los juicios. La película estaba protagonizada por Calvin Leves, Morgan Freeman, James Earl Jones, quien descanse en paz, la legendaria voz de Darth Vader, Rip Torn, Jason Robards, Martin Sheen y Bill Paxton. Las autoridades de Atlanta criticaron la película alegando que se distorsionaban los hechos del caso. Tras una serie de negociaciones, los ejecutivos de CBS acordaron incluir una advertencia para advertir a los espectadores que la película está basada en hechos reales, pero contiene elementos ficticios, como siempre llega a pasar. También en 1985, James Baldwin publicó La evidencia de lo no visto, un análisis no solo del caso y el juicio de Williams, sino también las relaciones raciales en Atlanta, por extensión en Estados Unidos. El libro surgió a raíz de un encargo para escribir sobre los asesinatos para Playboy, encargado por el entonces editor Walter Lowy. En su libro de 1995, Mindhunter, dentro de la unidad de crímenes en serie de élite del FBI, del perfilador criminal John E. Douglas, que yo tengo ese libro, está muy chévere, afirmó que, si bien cree que Williams cometió muchos de los asesinatos, no cree que los haya cometido todos. Douglas añadió que cree que las autoridades policiales tienen la idea de quiénes son los demás asesinos, y añadió crípticamente, cito, no se trata de un solo delincuente, y la verdad no es agradable. En el 2000, Showtime lanzó una película dramática titulada ¿Quién mató a los niños de Atlanta?, protagonizada por James Belushi y Gregory Hines. En el 2002, Tayari Jones publicó la novela Living Atlanta. El libro se centra en las vidas y experiencias de 3 estudiantes ficticios de quinto grado de la escuela primaria Oglethorpe, Tasha Baxter, Rodney Green y Octavia Fuller, durante la hora de asesinatos. Durante los asesinatos, Jones asistió a la escuela primaria Oglethorpe y fue compañero de clases de 2 de las víctimas reales, Yusuf Bell y Terry Pugh. El 10 de junio del 2010, CNN transmitió el documental Los asesinatos de niños de Atlanta, con entrevistas de Soledad O'Brien con algunos de los implicados, incluyendo a Wayne Williams. El documental de 2 horas de duración invitó a los espectadores a evaluar las pruebas presentadas y luego visitar cn.com para votar sobre la culpabilidad, la inocencia o la falta de pruebas de Williams. Hecho que pasó que el 68.6% de los encuestados afirmó que Williams era culpable, el 4.3% que era inocente y el 27.1% que no estaba probado. En la canción de 2016, The Ends, del rapero estadounidense Travis Scott, con el rapero estadounidense Andre 300, en el segundo álbum de estudio del primero, Birds in the Trap Sing McKnight, Andre 300
nativo de Atlanta, rapea sobre los asesinatos. En enero del 2018, el documentalista Payne Lindsay comenzó a lanzar un podcast llamado Atlanta Monster, que cubre los asesinatos con entrevistas de familiares de las víctimas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personas vivas en el área de Atlanta en el momento de los asesinatos y de Wayne Williams. Y como les conté al principio, la segunda temporada de Mindhunter, que se estrenó en agosto del 2019, aborda los asesinatos. La serie se centra en la historia de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Desarrolla un arco dramático sobre los dos agentes de la UCC que se unen a la investigación en Atlanta. En la ficción, el agente Ford, quien es una alegoría, o más bien es una representación ficticia de Douglas, insiste que en los 3 asesinatos que investigan son obra de un solo asesino en serie y que para ganarse la confianza de las víctimas podría ser afroamericano. Esta deducción contrasta con la de su colega, el agente Tench, o Robert Redford, o Robert Ressler, quien en la vida real, el Departamento de Policía de Atlanta y la comunidad afroamericana de la ciudad, muchos de los cuales creen, a la luz de la historia de crímenes de odio y violencia racial en Georgia, que los asesinatos son hombres del Ku Klux Klan. Y yo eso no lo dudaría. The Atlanta Shield Murder, una serie documental de 3 partes producida por Will Packer Productions, se emitió en Investigation Discovery, o ID, en marzo de ese año, 2019. Y en abril de 2020, HBO estrenó un documental de 5 partes titulado Atlanta Missing and Murder, The Lost Child, dirigido por Sam Pollard y Maro Chermaifer. El documental de HBO reveló información centrada principalmente en el proceso de apelación del caso contra Wayne Williams. Los abogados de Williams presentaron un acuerdo de habeas corpus que fue denegado. De igual manera, su solicitud de un nuevo juicio fue denegado en 2004. Y con esto concluimos sobre el caso de los asesinatos de niños de Atlanta. Y con la que inauguramos nuestro especial de terror aquí en Crímenes Atroces. La verdad, yo este caso lo desconocía hasta que llegué a ver la serie sobre Mindhunter y leí el libro del mismo título, que fue un caso súper interesante, que te invita a pensar de que si de verdad fue un tipo solo, fue toda una organización, o sea, el Ku Klux Klan. ¿Quién sabe qué más pudo haber pasado en todo eso? ¿Y ustedes quién piensan? ¿Williams sí lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Pudo haber más cómplices? Eso pueden dejarlo en los comentarios, pero pues mientras, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.